Este tema les va a servir como base para secado, por ejemplo. Para secado les va a servir como base. También para operaciones unitarias 3. Entonces, no estoy diciendo que con saber esta parte de balance ya la hicieron en las otras materias, sino que es su base, es como aprender a sumar para después entender qué es la multiplicación, algo así, ¿ya? Así que es muy importante. Me alegra que lo vaya a evaluar el ingeniero que haya llegado hasta ahí este semestre que era tan corto. Bueno, su examen es el jueves, ¿verdad? Sí, Sai. Bien. Como su examen es el jueves, eh, vamos a ir directo a los ejercicios de aplicación, pero, ¿verdad? Ah, pero sería interesante primero que me digan si ya vieron el uso de esta gráfica con el ingeniero. Chicos, ¿ya vieron cómo se usa esta gráfica? No les escucho, no sé si es mi... En cierta medida, sí, Said, sí vimos, pero ¿será que nos podrías explicar también vos, por favor? Ya, está bien, porque yo iba a ir directo al grano, ¿no? O sea, los ejercicios donde se aplica esta gráfica, el uso de esta gráfica, pero vamos a... Said, disculpa, ¿Sí? ¿puedes grabar la clase, por favor, esta vez? O al Sí, menos esta parte. sí, tienes razón, porque esto no va a quedar plasmado en el documento, así que voy a grabar. Ya, entonces ya estamos grabando. A ver, vamos, están entrando todavía sus compañeros. Ya está. Ok, entonces vamos a empezar antes de hacer los ejercicios a explicar brevemente en qué consiste esta gráfica. Bueno, esta es una carta psicométrica, ¿no? Acá en esta pequeña gráfica, de acá podemos obtener distintas propiedades del aire húmedo. ¿Ok? Del aire húmedo. Distintas propiedades como ser, ahí vamos a empezar, como ser, por ejemplo, su temperatura. ¿Cuáles son las líneas en las que se puede leer la temperatura del aire? Vamos a marcarlo aquí con, con rojo. Son estas que están en forma completamente vertical. Esas son las líneas de temperatura, pero más específicamente temperaturas de bulbo seco. ¿Ya? Las líneas que están completamente vertical son las líneas que corresponden a la temperatura de bulbo seco. Y eso donde se puede leer los valores, aquí en la parte de abajo, ¿no? Miren, de -10 hasta 55 grados centígrados llega. Ok, también se puede leer su temperatura de bulbo húmedo, que corresponden a estas líneas que están inclinadas en más o menos 45 grados, ¿no? Estas de acá. Esas son las líneas de temperatura de bulbo húmedo. ¿Ok? ¿Dónde se pueden leer los valores de la temperatura del bulbo húmedo? Acá, en esta parte curveada de la izquierda, que viene, fíjense, desde -5 y también hasta 55, que estaría por acá arriba. No lo puedo mover ahorita porque estoy dibujando, ¿no? Pero estos son los valores de temperatura de bulbo húmedo donde leeríamos, ¿no? ¿Qué más? Otra propiedad. La humedad relativa. La humedad relativa también está acá. ¿Cuáles son las líneas de humedad relativa? Acá lo ven. Son estas que están curveadas, ¿no? Estas líneas curveadas. Voy a intentar a ver, dibujar lo más preciso que pueda. Ya, esa, por ejemplo. Esta y esta, ¿no? Por ejemplo, nada más por decir, esas son las líneas que corresponden a la humedad relativa.
¿Ok? ¿Qué más? A ver, también podemos obtener de acá el volumen húmedo. ¿Cuáles son las líneas que corresponden al volumen húmedo? Son estas de acá, que están un poco inclinadas y tienen mayor separación, no como las de temperatura de bulbo húmedo que están muy inclinadas y tienen poca separación. ¿No ve? Estas líneas que estoy marcando con verde, entonces corresponden a el volumen húmedo. ¿Dónde se puede leer eso? Aquí abajo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, 0,9, esto no me deja ver, aquí 0,8. Esos son los valores de volumen húmedo. ¿Qué unidades tiene el volumen húmedo? Metros cúbicos de aire húmedo por cada kilogramo de aire seco. ¿Ok? Entonces, metros cúbicos de aire húmedo por cada kilogramo de aire seco. Esas unidades tienen. ¿Qué más? A ver, la humedad absoluta. La humedad absoluta. Se puede leer en la parte de aquí, en la parte derecha. ¿Ok? Y corresponden a las líneas que están completamente horizontal. Esas son las líneas de humedad absoluta. ¿Ok? ¿En qué unidades está la humedad absoluta acá? Lo dice acá, ¿no? Gramos, fíjense, contenido de humedad en gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de agua, ¿ya? Eso no especifica, pero es gramos de agua. Gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. Esas son las unidades de la humedad absoluta. ¿Qué más? A ver. La entalpía, que son estas líneas de acá. Pero no van a hacer balances de energía utilizando la carta psicométrica con el ingeniero. Van a llegar hasta balance de masa nomás, así que no va a tener utilidad esta parte para ustedes, ¿ya? Esto de entalpía de saturación, tampoco esto de factor de calor sensible. ¿Ok? Entonces, estas 1, 2, 3, 4, 5 propiedades que les he marcado, esas 5 propiedades que les he marcado, son las que van a utilizar en esta materia. ¿Ok? También podría ser, ¿verdad? Antes que me olvide, que les toque leer de aquí de la carta el punto de rocío. ¿A qué se refiere el punto de rocío? Bueno, puede entenderse como temperatura a la cual el aire se ha saturado o humedad de saturación del aire. O sea, en realidad el punto de rocío va a tener dos valores, ¿no? Un valor de temperatura y un valor de humedad. Entonces, visto desde cualquiera de los dos puntos de vista, podríamos definirlo. Visto desde el lado de la temperatura, podríamos definirlo como el punto de rocío es la temperatura a la cual el aire se ha saturado. O visto desde el punto de vista de la humedad, podríamos decir es la humedad que satura el aire, ¿no? De cualquiera de las dos formas está correctamente definido, ¿no? En el caso, si nos quisiéramos referir a la temperatura de rocío, por ejemplo, la temperatura de rocío del aire, tendríamos que leerlo donde leemos la temperatura de bulbo húmedo, pero no se lee en el mismo, o sea, no se tiene que llegar a esa temperatura en el mismo sentido en el que se llega a la temperatura de bulbo húmedo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? A ver, digamos que yo ingreso esta tabla ¿con qué ingresamos esta tabla? Con información, ¿ya? Tenemos que tener por lo menos dos datos del aire. Ok, digamos que yo tenga su volumen húmedo que es 0,9 y que su contenido de humedad absoluto sea 11. Entonces, ¿dónde se chocan esas dos líneas? Acá, ¿no ve? Donde estoy haciendo este punto negro. Ahí se chocan. Entonces, ese es el punto a partir del cual podemos hallar todas las demás propiedades de ese aire que estoy analizando. Tendría que leer ahí su humedad relativa,
Su temperatura de bulbo seco, ¿cómo lo leería? Me voy para abajo y me sale 39. Su temperatura de bulbo húmedo, ¿cómo lo leería? Me voy así diagonal, diagonal, diagonal. Me sale 21, 22, 23. Me sale 23. Pero si me pidieran la temperatura de rocío de este aire, no me tengo que ir diagonal. Sí me voy a ir hacia el lado de las temperaturas de bulbo húmedo, pero no así en diagonal, sino horizontalmente. Así, siguiendo la línea de la humedad absoluta. Fíjense, vamos y chocamos aquí en 15. No es lo mismo, ¿verdad? Su temperatura de bulbo húmedo era 23, pero su temperatura de rocío es 15. Por más que se lean en el mismo lado de la carta, en la misma parte, no son necesariamente el mismo valor. ¿Ok? Entonces, aclarar eso, ¿no? Del tema de la temperatura de rocío. Se lee en el mismo lado la temperatura de bulbo húmedo, pero no de la misma forma. Y ahora la humedad de rocío, o sea, a esta temperatura, si nos mantuviéramos, ¿a cuánto estábamos? Si nos mantuviéramos a 39, ¿cuál sería la humedad a la cual se saturaría? Humedad absoluta, obviamente hablando, ¿no? En términos de humedad absoluta. ¿Cuál sería la humedad absoluta con la cual se satura el aire? Entonces nos vamos para arriba, porque tenemos que mantenernos en esta temperatura, ¿no? Nos vamos para arriba, llegamos hasta tocar esta línea. Bueno, en este caso, como estamos en la sección recta, vamos a llegar al tope, ¿no? Al tope. Pero digamos que estuviéramos por acá, nos vamos y llegaríamos ¿hasta dónde? Hasta donde choque la línea curveada, ¿no? Nos vamos hasta donde choque la última línea, es decir, toda esta curva que aquí en esta parte de arriba se vuelve recto, ¿no? Bueno, hasta donde choque eso y leemos en la parte derecha qué humedad absoluta tiene. Esa sería la humedad de saturación a esa temperatura, es decir, sin cambiar esa temperatura, ¿no? Ahora, si lo que no queremos más bien es variar la humedad y queremos leer la temperatura de rocío, nos vamos a este lado. Esos son los dos puntos de vista que le había dicho, ¿no? Ya sea temperatura de rocío sin variar la humedad o humedad en la cual se satura el aire, o humedad de rocío, podríamos llamarle humedad de rocío sin cambiar la temperatura. Ya, listo. Básicamente eso todo sobre la tabla. ¿Alguna pregunta antes que vamos al ejercicio? Chicos, ¿lo entendieron? ¿No hay preguntas? Voy a cerrar un ratito mi puerta, mi perrito está aullando. Ok, ya hay un poco más de silencio, creo. Ya, entonces si no hay preguntas, Said, vamos. una cosita. ¿A qué se referían las líneas verdes? Son las líneas de volumen húmedo. Ya. Y las líneas amarillas eran Humedad absoluta. humedad absoluta. Ok. Está bien, Said. ¿Listo? Gracias. Ya. ¿Todo se tiene que medir en kilojulio? ¿O cuál era? ¿Cómo? Volvemos a ver. Uy, ya se desapareció mi... Ya, no. Lo único que está aquí en kilojulio es la entalpía, pero esa entalpía ni lo van a utilizar. Así que no le presten atención, ¿ya? Esa propiedad no lo van a utilizar en esta materia. Solo las que les marqué con las líneas de colores. Y Ya. por si acaso lo estoy grabando esta clase para que lo puedan chequear después de todos modos. ¿Ya? Porque puede serles útil. Bueno, vamos entonces directamente a la aplicación. Aplicación de la carta psicométrica. Este es un ejercicio de modelo examen, como podrán ver. Y dice, ¿no? A un secador industrial continuo ingresan 450 kilogramos por hora de una pasta. Se está utilizando una pasta en el secador, se la va a secar, ¿no? Que tiene una humedad de 9%.
y sale del secador con 1,5% de humedad. El aire entra con 20% de humedad relativa. El aire con el que se va a secar esa pasta entra con 20% de humedad relativa y a una temperatura de bulbo seco de 45 grados. Ok. Y sale a una temperatura de 27 grados centígrados. El aire sale a una temperatura de 27 grados centígrados. Ok. Determine, dice. Como inciso A. A ver, ¿está entrando todavía alguien? Ya lo admitimos. Determine la cantidad de aire requerido para este proceso. ¿Cuánto aire se necesita? ¿Cuál es la cantidad total de agua por hora que se retira del sólido? ¿Cuánta agua se va a retirar de la pasta? Y la temperatura y la humedad del aire saliente. Ok, vamos entonces por el inciso A. ¿Qué haríamos en el inciso A para querer determinar cuánto aire se requiere? Lo que vamos a hacer es un balance de agua, ¿ok? Nuestro balance de agua tiene un sentido lógico, porque fíjense, a ver, aquí está entrando un sólido húmedo, que tiene 9% de humedad. Observamos que al salir del secador, su humedad ha bajado a 1,5. Es decir, está menos húmedo. El hecho de que esté menos húmedo nos indica que ha perdido justamente eso, ¿no? Humedad, ha perdido agua, ¿cierto? Esa cantidad de agua que ha perdido, ¿quién creen que se la ha llevado? ¿O qué ha pasado con esa agua? La arrastró el aire, ¿no? El aire de secado. El aire de secado se llevó esa agua. Entonces, toda el agua que ha perdido nuestro sólido, nuestra pasta, es igual a toda el agua que se ha llevado el aire, ¿no? O sea, toda el agua que pierde esta corriente es igual a toda el agua que gana esta corriente de arriba. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Masa de agua que pierde la pasta igual a masa de agua que gana el aire. Ok, entonces ya tenemos teóricamente nuestro balance. Ahora hay que expresar matemáticamente eso. Tenemos que de alguna forma llegar a esto, ¿no? A masa de agua. Matemáticamente debemos expresar eso, ¿no? Masa de agua. Igual aquí a este otro lado, masa de agua también. Pero en función del aire y aquí en función del sólido, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, no hay mucho tiempo ya, pero a ver, vamos a hacerlo rápido. Esto en sí va a ser como una fórmula, ¿ya? Para estos ejercicios de secadores simples, esto va a ser como una fórmula. Podrían incluso anotárselo, ¿no?, en su formulario, pero ¿de dónde sale? Aquí nosotros queríamos llegar a tener las unidades de masa de agua arriba, ¿no? O sea, nos dice masa de agua que pierde la pasta. Entonces nosotros queremos llegar a eso. Tenemos que ver la manera de llegar a esas unidades. Y justamente para llegar a esas unidades nosotros nos vamos a apoyar en algunas propiedades del sol, tanto del sólido como del aire. Por ejemplo, estas X representan la fracción de agua en función de los sólidos secos. Pero, ¿por qué lo ponemos en función de los sólidos secos? Porque si hay algo que nos va a ser útil acá a la hora de hacer un balance, es utilizar cantidades que no varíen, ¿no? Utilizar cantidades que no varíen en el paso del secador. Y esas cantidades serían básicamente las partes secas, ¿no? O sea, por ejemplo, ok, aquí tiene 9% de humedad. El 81% es sólido seco, ¿no? No, 91%, perdón. 91% es sólido seco. ¿Será que ese 91% de sólido seco expresado en masa, supongamos que sea 400 kilogramos por hora, ¿será que va a cambiar al pasar por el secador? De ninguna forma, ¿no? Porque el aire lo único que se va a llevar es agua, entonces el sólido seco permanece intacto. Entonces nos vamos a apoyar en eso, ¿no? Utilizamos la masa de sólido seco y al multiplicar
por la fracción húmeda en base seca, claro, la fracción húmeda en base seca, obtendríamos lo que deseamos arriba, ¿no? Aquí serían, por ejemplo, digamos que estamos trabajando en kilogramos. Kilogramos de sólido seco por kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Se simplifican los kilogramos de sólido seco y nos queda en kilogramos de agua, ¿verdad? Entonces ya hemos obtenido las unidades de arriba. Lo mismo para este caso, ¿no? Utilizamos la masa de aire seco, porque es invariable, ¿no? El aire seco no va a variar. Claro que su volumen va a aumentar aquí, su humedad va a cambiar, su temperatura va a cambiar, pero la cantidad de aire seco que entró es invariable, ¿no? Lo mismo acá, lo mismo acá. Y multiplicamos por su humedad absoluta, que ya vieron ustedes de dónde se obtiene en la parte de la carta, ¿ya? En la carta psicométrica. Bien, conociendo entonces la expresión matemática de nuestro balance, vamos a ponernos a hallar las variables que están implicadas acá. Para el inciso A, ¿qué necesitamos? La cantidad de aire requerido. ¿Dónde está eso? Aquí, ¿no? Aquí está como aire seco. Entonces, esta es nuestra incógnita. Las otras 5 variables deberíamos sí o sí poder conocerlas. Empezamos entonces determinando cuánto es la masa de sólido seco. Sabemos que en total el sólido húmedo, es decir, todo el sólido, es 450 kilogramos por hora, ¿no? El flujo. Y si multiplicamos por su fracción de sólido, les decía, ¿no? 9% de humedad, entonces 91% de sólido. Eso expresado en fracción es 0,91, ¿cierto? 0,91. 0,91 unidades másicas de sólido por cada unidad másica de pasta húmeda. Hablamos de unidades másicas porque esto no importa. Podría ser kilogramos, podría ser gramos, gramos, podría ser toneladas, toneladas, libra, libra, cualquier unidad de masa, ¿no? En este caso decidimos utilizar kilogramo, kilogramo para que se simplifique con esto de acá, ¿no? Entonces se simplifica los kilogramos de pasta húmeda y nos va a quedar, fíjense, en kilogramos de sólido sobre hora, ¿no? Ya está en función a lo sólido, que es lo que queríamos, masa de sólido seco, tener únicamente. Hacemos el cálculo y nos sale 409,5 kilogramos de sólido por hora. Eso era lo que necesitábamos. Bien, ya hallamos una de las variables. Vamos con las otras, que sería la humedad. ¿Cómo vamos a hallar la humedad en base seca de nuestro sólido? Tenemos que dividir el porcentaje de agua entre el porcentaje de sólido. Es decir, 9% entre 91%. Simplemente eso. Acá, pero está con unidades y todo para que se entienda la lógica de hacer esa división, ¿no? ¿Qué significa un porcentaje? Es la cantidad de un determinado componente por cada 100, bueno, hablemos de unidades másicas, ¿no? Es la cantidad de unidades másicas de un determinado componente por cada 100 unidades másicas de masa total, ¿no? Entonces, decir que tiene 9% de agua no significa decir, es equivalente a decir 9 kilogramos de agua por cada 100 kilogramos de pasta húmeda, ¿no? Al escribir esto, en realidad lo que estoy haciendo es representar las unidades de un porcentaje, ¿no? Un porcentaje significa esto, ¿no? Cantidad por cada 100 de masa total. Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces vemos que se simplificarían los kilogramos de pasta húmeda y nos va a quedar solamente 9 entre 91. ¿Qué unidades? Kilogramo de agua sobre kilogramo de sólido. Ya está en las unidades que queríamos. Bueno, no es necesario entonces que ustedes hagan de esta forma en su examen. Basta con que lo hagan así. Miren. Porcentaje de agua entre porcentaje de sólido. Es decir, en este caso, que hubieran puesto 9 dividido entre el 91, estaba bien. Pero no se olviden que sus unidades van a ser estas. Kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido. ¿Ok? Esto era para la humedad de entrada, ¿no? Acordémonos que en la entrada está con 9% de humedad y 91% de sólido. Pero a la salida está con 1,5 de humedad nada más. ¿Cuánto tendrá de sólido entonces?
98,5, ¿no? Sí o sí, el resto para completar los 100%. Así que dividimos el porcentaje de agua entre el porcentaje de sólido y obtenemos la fracción de agua en base seca. Ya están dos variables más halladas, ¿no? Que son las de nuestra pasta. Ahora necesitamos hallar estas dos variables más del lado del aire, ¿ok? Eso lo vamos a hacer con la ayuda de la carta. Fíjense, aquí dice, de la carta psicométrica, obtenemos que la humedad absoluta de entrada es 12 y la humedad absoluta de salida es 19,7. Vamos a verificar si eso es verdad. ¿Cómo entramos a la tabla? Para entrar a la tabla y querer hallar información sobre el aire que estamos analizando, necesitamos sí o sí contar con dos datos. Cualquiera, pero tienen que ser dos. En este caso los tenemos, ¿no? Tenemos como dato la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco. Entonces, entremos a ver a la tabla. Con 20% a la carta, perdón. Con 20% humedad relativa y 45% de bulbo seco. Vamos aquí. Voy a hacer un poco más pequeño. Ya, ahí. 20% humedad relativa. ¿Dónde está eso? Esto es 10. A ver, vamos a pintarlo. Con rosadito. Esto es 10. 20. Aquí está la línea de un poquito más grande. Vamos a ponerle 90. Ya, ahí está bien. Ok, ahora sí lo pintamos. Esta es la línea de temperatura de bulbo, perdón, humedad relativa. Está de acá. ¿Cierto? Ok, ese es uno de los datos. ¿Y cuál es el otro dato que nos daba? Era la temperatura de bulbo seco. ¿Qué nos decía? Que era 45, ¿no? 45 grados centígrados. Ahí está. Dale, vamos. Ya. Como verán, esas dos líneas, tanto la de humedad relativa que tenía de dato y la de temperatura de bulbo seco, se han cruzado en alguna parte, ¿cierto? Se cruzaron. Entonces, ahí donde se cruzaron, ahí es donde yo tengo que marcar mi punto. Vamos a hacer con otro color. Básicamente sería... Pucha, lo hice muy arriba ya, pero... Básicamente por ahí. Ya. Ahí se han cruzado. Entonces, a partir de ese punto, yo voy a determinar los datos que necesite. ¿Qué necesitaba? La humedad absoluta. ¿Dónde se lee eso? A la derecha, ¿verdad? Se lee a la derecha. Entonces, agarramos y a partir de ese punto, nos vamos a la derecha y está un poquito abajo de 12, ¿no? Un poquitín, en realidad sería más o menos 11,9. Esa es la humedad absoluta del aire, pero no nos olvidemos que estamos entrando con la información o las características del aire que tenía a la entrada del secador. Entonces de aquí estamos obteniendo la humedad absoluta, pero a la entrada. ¿Y cómo obtendríamos la que está a la salida? La que está a la salida, como ya tenemos este punto, ya sabemos que el aire en primera instancia se encontraba aquí. Luego, a partir de ese punto, se va a mover para la izquierda, para arriba, para la derecha, para arriba, para abajo. Depende a qué le haya ocurrido. En este caso, ¿qué le va a ocurrir en el secador? Me acuerdo, a ver, espero no equivocarme, que decía la temperatura de salida es 27. No sé si pueden corroborar eso. Es que si voy para atrás y luego vuelvo acá, ya no va a salir.
Sí, era 27, era 27, era 27. A ver, a ver, a ver. Ya. Se va a acabar la reunión, pucha. Ya, volvemos a entrar a este mismo link. Con el tema de la tabla. Mayeli, ¿te puedo hacer host en esta sesión para que vayas aceptando lo que entren después? Claro, Said, Porfa. te ayudo. Sí. Ya, ya, está bien. ¿Qué me faltaba? Ya, ok, ya estamos grabando. Y... ¿dónde está Mayeli? Acá está. Ok. Se nos borró lastimosamente porque se cortó la reunión, ¿no? Pero volvamos a ver a dibujarlo. Ahora que no está pintado, a ver, lo vamos a acercar un poquito más. Un poquito más. Por acá lo ponemos. Ya, para poder ver bien dónde chocaba. Vamos a poner el 115. Ya, ahí. Entonces era 20 y 45, ¿no? La de 45 está acá. Y se choca con 20. Prácticamente en 12, ¿no? Ahora se puede ver un poco más claro. Fíjense dónde se chocaría con 20. Prácticamente en 12. Casi en 12, ¿no? Entonces, marcamos nuestro punto. Ahí. Ya. Y a partir de él, definíamos los datos que necesitábamos, ¿no? Primero lo vamos a poner nomás 12. ¿Ya? Casi en 12. Esa va a ser nuestra humedad absoluta de entrada. Y de entrada. Y les decía, la de salida la vamos a sacar a partir de ese punto, moviéndonos hacia... déjame un segundito, a ver. Ok. Les decía, moviéndonos hacia donde corresponda de acuerdo a lo que le haya sucedido al aire. ¿Qué le sucedió en este caso? Ha entrado un secador y en el secador ha absorbido agua, para empezar eso, ¿no? Absorbió agua, es decir, se humidificó. Si absorbe agua, si netamente absorbiera agua, la dirección a seguir es para arriba. De aquí del punto para arriba, si solamente absorbiera agua. Pero no es el caso. Además de absorber agua, se enfrió. ¿Cierto? La temperatura de salida ahora era 27. Vamos a marcarla por acá. 25, 26, 27. Esa es ahora la temperatura que va a tener el aire a la salida. Entonces no se va a ir netamente para arriba, sino que va a ser una diagonal. ¿Con qué inclinación? Porque podría ser, ¿no? O sea, que se vaya así. No, ya. También podría ser que se vaya así, igual está inclinado. También podría ser que se vaya así. O sea, ¿qué inclinación le vamos a dar? Tenemos que seguir paralelamente o darle la misma inclinación que las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Darle la misma inclinación que las líneas de temperatura de bulbo húmedo. Eso cuando haya un proceso entonces de humidificación y enfriamiento. Es decir, absorbe agua y al mismo tiempo se está enfriando. Entonces, voy a hacer una línea lo más paralela que pueda. Más bien tengo ahí un aladito, ¿no?
es fácil de seguir. Entonces ahí está. Paralelamente a las líneas de temperatura bulbo húmedo, con la misma inclinación. Entonces nuestro punto de salida ahora es, nuestro nuevo punto del aire está acá, ¿no? Ahí se chocaron. Entonces a partir de ese punto nos vamos de nuevo a la derecha porque lo que queremos es leer la humedad absoluta, ¿no ve? Entonces eso ¿dónde está? En la derecha. Y esa sería nuestra humedad absoluta de salida. ¿Qué valor pueden leer ahí? 19,5, 19,4 más o menos, ¿no? Más o menos. Está casi a la mitad. Ya 19,5, 19,4 podríamos decir. Esa sería la humedad de salida, la humedad absoluta. De esa forma van a sacar los datos de la carta. Sí o sí primero tienen que tener dos datos para entrar y graficar el primer punto. De ahí de ese punto se mueven hacia donde corresponda de acuerdo a lo que le ocurrió al aire. Vamos a hacer un repaso. Si solamente absorbe agua y no cambia su temperatura, nos vamos para arriba. Si solamente se enfría pero no absorbe agua, entonces nos vamos para la izquierda, horizontal. Ahora, si ocurre bulbo húmedo, ¿no? Para la derecha y para abajo al mismo tiempo. Esos serían los 6 posibles casos. Humidificación, secado, enfriamiento, calentamiento, combinaciones de ambos, humidificación y enfriamiento, secado y calentamiento. Son las 6 posibles situaciones. ¿Ok? Bueno. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, entonces, ayúdenme a memorizar. A ver, 12 le vamos a poner a la humedad de entrada y 19,4 a la de salida. Ok. 12 y 19,4. Entonces esto lo vamos a corregir. Mucha variación, ¿no? De 0,7 a 0,4. Ya. Entonces de ahí salieron estas humedades absolutas. ¿Para qué se hace este cálculo? Este cálculo posterior. Simplemente se está transformando sus unidades. Fíjense que las humedades del sólido estaban en kilogramos de agua por kilogramo de sólido. Y lo que hemos sacado del aire de la carta está en gramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Estos gramos hay que hacerlos cambiar a kilogramos. Entonces por eso es que hacemos esta transformación. Y nos quedaría así, ¿no? Esto ya va a estar en kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco. Esto igual. Ahora, como ya tenemos las 5 variables que necesitábamos, simplemente despejamos nuestra incógnita, que es la masa de aire seco. Lo despejamos, ¿ok? Y reemplazamos los datos, ¿no? Fíjense, ahí está la masa del sólido seco, las humedades del sólido, las humedades del aire. Y veamos las unidades. A ver, kilogramo de sólido se va a ir con kilogramo de sólido. Nos queda arriba kilogramo de agua sobre hora. Abajo nos queda en kilogramo de agua sobre kilogramo de aire seco. Entonces kilogramo de agua se va a simplificar con kilogramo de agua. Y nos va a quedar 1 sobre hora, 1 sobre kilogramo de aire seco. Hacemos extremos con extremos y medios con medios. Nos va a quedar kilogramo de aire seco arriba y hora abajo, ¿no?
tal como está aquí. Ese cálculo entonces, pero hay que corregirlo, ¿no? Poniéndole ese valor. ¿Cuánto sale? 409,5 por 0,099 menos 0,015 sobre 0,0194 menos 0,012, 4.648,38. Ya. Y de esa forma hallamos el inciso A. Ahora, para el inciso B, que nos pedía cuánta agua se pierde. Recuerden nuestro balance. El lado izquierdo es el agua, ¿no? Masa de agua que pierde la pasta. ¿Cierto? Entonces, el inciso B en realidad nos está pidiendo hallar cuánto vale la multiplicación de la parte izquierda. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? Masa de sólido seco por la variación de humedad es igual a la masa de agua perdida. Entonces tenemos todos los datos, no hay problema acá. Teníamos ya la masa de sólido seco, las humedades de la pasta, ya lo teníamos calculado, entonces reemplazar nomás y ya estuvo. Y el inciso C nos dice la temperatura y humedad del aire de salida. Para empezar, nos da la temperatura, ¿no? del aire de salida, pero... eso quería aclarar, ¿verdad? Cuando no nos especifica si es de bulbo seco o de bulbo húmedo, asumimos que es de bulbo seco. Cuando solamente diga y sale con una temperatura de 27 o entra con una temperatura de 40, entonces no dice si es de bulbo seco o bulbo húmedo. Entonces, cuando no especifique, asumen que es de bulbo seco, ¿ya? Este era el caso, nos decía que salía con 27 grados centígrados, pero no especificaba de qué. Entonces, damos por sobreentendido que es de bulbo seco. Y la de bulbo húmedo la leeríamos de la carta, ¿no? Temperatura y humedad del aire. ¿Sí? Disculpa, la masa de aire seco me sale 46,48.38. Masa de aire seco. ¿Esto Ese acá? es. Sí, Sí, le peleé acá yo. Sí, está en mi calculadora 4.648. Ya, está bien. Gracias, Gaby. ok. Vamos entonces a la carta. Lo malo es que ya se han borrado mis marcaciones, seguro, ¿ven? Pucha, eso es malo, ya. Entonces estábamos más o menos, a ver, vamos a tener que hacerlo, vamos a ver. Entonces estábamos por aquí, luego nos subimos así hasta 19. No, ¿dónde estábamos? A ver, 12. Estábamos por acá. Y nos subimos. 19, algo nos salió, ¿no ven? Ya. Es que para no graficarlo todo de nuevo. Ya, más o menos estábamos por ahí. ¿Ok? Ya habíamos determinado su humedad absoluta. Del aire de salida estamos hablando, ¿no? Ya lo habíamos hecho, pero nos pedía también su temperatura. La temperatura de bulbo seco ya la teníamos, para empezar ese era el dato, ¿no? Nos decía 27. Entonces no hay que calcular, no hay que sacar nada. Pero la de bulbo húmedo no la teníamos. ¿Dónde se mira la temperatura de bulbo húmedo? Ya les dije, ¿no? Que en esta parte. Entonces, continuamos nomás esa línea. Y está un poquito más allá de 25, ¿no? 25,3 podríamos decir más o menos. Esa sería su temperatura de bulbo húmedo. De ahí del punto yendo, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Obviamente ahorita lo que estamos leyendo no es que el aire se esté enfriando. Al hacer esta línea, ya por favor no me malentiendan, no es que el aire se esté enfriando, sino una cosa es leer a partir de un punto, leer las propiedades del aire que tiene ese punto, ¿no? Eso está definidísimo, ¿no? Si yo quiero leer la humedad absoluta, me voy a la derecha.
porque ahí están, pues, ¿no? Esos valores. Si yo quiero leer la temperatura del bulbo seco, es para abajo. Si yo quiero leer la temperatura del bulbo húmedo, tengo que seguir las líneas de temperatura del bulbo húmedo, obviamente, ¿no? Y se leen acá. Si yo quiero leer el volumen húmedo, ¿cuáles son? Son estas líneas, la de volumen húmedo, ¿verdad? Entonces trazo una línea paralela a ella y lo leería ahí abajo. Que les voy a enseñar más rato cómo se lee porque no hay una marcación definida, ¿no ves? Pero bueno. Y la humedad relativa. ¿Cómo leería la humedad relativa a ese punto? Fijándome dónde cae más o menos entre las dos líneas de humedad relativa más cercanas que tenga. Entonces, eso es una cosa, ¿no? Leer las propiedades del aire en base a un punto. Y otra cosa es lo que les dije hace rato, ¿no? Hacia dónde nos vamos cuando le ocurren cambios al aire, ¿no? Lo que les expliqué de irse hacia arriba, inclinado, hacia la izquierda, hacia abajo, que de todos modos está en la grabación, así que pueden revisarlo después de vuelta. Ok, sigamos. Estábamos en este punto y estamos queriendo leer sus características. Ya sabemos que tiene 27 grados centígrados de bulbo seco, ya sabemos que tiene 19,4 de humedad absoluta. Ahora sabemos también que tiene 25,2 de temperatura de bulbo húmedo. ¿Y qué humedad relativa tendría? A ver, esto es 50, 60, 70, 80, 90. Fíjense que está entre la de 80 y la de 90. Prácticamente a la mitad está, miren. Prácticamente a la mitad, entre 80 y 90 al medio. Eso quiere decir que tiene 85% de humedad relativa, ¿no? Si está al medio entre 80 y 90, ¿qué deducimos? Que tiene 85, ¿no? Ok, eso más entonces. A ver, vamos a realmente verificar. Bueno, 88 dice acá. Bueno, vamos a dejarlo este dato porque en este caso lo he leído haciéndolo a pulso, a la línea, todo medio chueco, así que esto puede estar mal. Pero esto lo hicimos bien hace rato y era 19,4, ¿no? Bueno, de esa forma leemos entonces las características del aire a la salida y lo anotamos, ¿no? Y lo anotamos. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Aquí había hecho un pequeño repaso de... Fíjense, esto es netamente ejercicio para sacar pueden utilizarlo como práctica. Fíjense, dice, el aire de Santa Cruz en estos días de calor presenta a cierta hora del día 40 grados centígrados, con una humedad relativa del 45%. Determine las demás características del aire. Entonces esto les va a servir, ya tienen ahí los valores en realidad que yo he determinado, así que más o menos tienen como un faro hacia dónde tienen que llegar y utilícenlo para practicar el uso de la tabla, ¿no? Bueno, vamos a ir a un ejercicio ya de aplicación de nuevo. Este de acá, que no se lee muy bien, pero a ver, lo voy a leer, se lo leo. Dice, una corriente de aire que tiene un flujo volumétrico de G1 igual a 800 metros cúbicos por hora, ¿ok? De aire con una temperatura de bulbo seco de 35 grados centígrados. Ok, esto es aire con este caudal, esa temperatura y además una humedad relativa de 60. Y esa humedad relativa nos da dos características de este aire. Se lo enfría hasta una temperatura de 20 grados centígrados. Ok, la temperatura de salida entonces es 20 grados centígrados. No dice si es bulbo húmedo o bulbo seco. Entonces suponemos, ¿qué cosa? Que es de bulbo seco. Bien, calcular nos dice la humedad en la entrada. ¿Qué humedad absoluta tiene? La cantidad de agua eliminada en este enfriador. Imagínense que es un sistema de aire acondicionado. Vieron que siempre tiene un sistema de eliminación de agua, ¿no ven? Los aires acondicionados. Porque al enfriarlo pierden agua, ¿no? El aire. Entonces, eso nos está pidiendo. ¿Cuánta agua se elimina? Y lo tercero, la humedad del aire a la salida del secador. ¿Qué humedad tiene acá? Bien,
Para el caso de la humedad a la entrada, que es el inciso A, nosotros simplemente necesitamos, con estos dos datos del aire, entrar a la carta, ¿no? Acá nos dice que es 22. Vamos a ver si efectivamente es así. Ya, ¿qué datos teníamos? 35 grados centígrados de bulbo seco y 60% de humedad relativa. Bien. Entonces nos vamos aquí. 35, 30, 35. Esta es la línea de temperatura de bulbo seco. Vamos a tener que irnos más arribita. Ya, ahí. Ok. 35, ya. Esa es la línea de temperatura de bulbo seco y 60% de humedad relativa. ¿Dónde está eso? Es esta línea, ¿no? Que lo estoy haciendo todo chueco, pero ya. Fíjense que literalmente se chocan en 22, literalmente. En 22 de humedad absoluta. Ahí se chocaron. Entonces, de nuevo, recapitulando. Marco mis dos datos, en este caso la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, me fijo dónde se cruzan esas dos líneas y ese es el punto característico de mi aire. En este caso, ¿qué necesito obtener de mi aire? La humedad absoluta y es 22. Corrobora lo que teníamos hace rato ahí en el PowerPoint. Es decir, con hacer eso, inciso A, resuelto, ya está. Vamos con el inciso B, la cantidad de agua eliminada al aire aquí se equivocó, ¿no? No es secador, en el enfriador. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hace rato en el otro ejercicio vimos que, a ver, vamos a ver para que les quede claro. Miren, cuando hacemos este balance, tenemos al lado izquierdo la cantidad de agua que pierde la pasta y a este lado derecho la cantidad de agua que gana el aire. No es lo mismo en este caso porque no es un proceso de secado. ¿Ya? No es un proceso de secado. Entonces hacemos el balance de agua y nos va a quedar de la siguiente forma. Masa de agua, a ver, ¿qué está aquí? Ah, no, ya. Es que falta aquí una cosita que sería útil ponerlo. Sería aquí masa de agua. Estamos haciendo un balance de agua, ¿no? Masa de agua en 1, le vamos a poner, ¿no? Igual a masa de agua eliminada más masa de agua en 2. Fíjense, masa de agua aquí es como decir, no, lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, ¿qué entra? Masa de agua aquí, nada más. ¿Qué sale? Masa de agua aquí más masa de agua aquí, ¿cierto? Eso es lo que está acá. Masa de agua a la entrada igual a masa de agua a la salida, que es la suma de estos dos. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos quede en unidades de masa de agua? Se multiplica la masa de aire seco por la humedad. Como podrán ver aquí, ¿no? Masa de aire seco por la humedad. Humedad absoluta, obviamente. Igual a masa de agua eliminada. Esto no lo tocamos porque es nuestra incógnita, ¿no ven? Y acá lo mismo, ¿no? Masa de aire seco por su humedad. Solo que las humedades son distintas. Esto es a la entrada y esto es a la salida. Ahora lo acomodamos todavía un poco más. Esto pasa a restar al otro lado. Y simplificaríamos, factorizaríamos términos iguales. ¿Qué cosa es? La masa de aire seco. Por más que aquí diga masa de aire seco 2 y aquí diga masa de aire seco 1, el aire seco va a ser invariable, ¿no? Acá no va a venir aire seco, esto es solamente agua. Entonces el aire seco que estaba aquí es igual al aire seco que estaba acá, así que podrían factorizarse. Entonces pasamos esto a restar y factorizamos la masa de aire seco, ¿no? Y nos va a quedar entre paréntesis Y1 menos Y2, ¿no? Igual a masa de agua eliminada. Ya tenemos entonces la expresión.
que aquí está acomodado más bonito. Masa de agua eliminada igual a la masa de aire seco por Y1 menos Y2. En este caso, no tenemos como información la masa de aire seco. Fíjense que aquí tenemos volumen, caudal de aire, ¿no? 800 metros cúbicos por hora. No tenemos la masa de aire seco. Pero resulta que la masa de aire seco es igual a el caudal de aire dividido entre su volumen húmedo. No se vayan a olvidar de eso. Masa de aire seco igual a caudal de aire entre su volumen húmedo. Entonces reemplazamos y vamos a tener ahora sí acá algo que podemos reemplazar, ¿no? Porque tenemos el dato de caudal de aire o volumen de aire. Y esto nos aparece como nueva incógnita, pero se la puede obtener de la carta. Se la puede obtener de la carta. Es el volumen húmedo, es una de las propiedades que está ahí en la carta. Entonces, vamos primero a la carta. Aquí directamente ya está el valor, pero vamos a la carta. Ahí también lo que hemos hallado en el inciso A, estaba aquí arriba, perdón, me olvidé, ¿no? Me olvidé, aquí estaba en la parte de arriba, pero ya. En el inciso A lo que hemos hallado era la Y1, la Y de entrada, ¿no? Pero aquí la fórmula nos pide la Y2 y el volumen húmedo, que son estos valores. Vamos a ir a la carta entonces a verificar cómo han salido esos valores, de dónde han salido. Ya. Entonces, ¿dónde estábamos primeramente? Estábamos en la intersección de 35 y 60, que era justamente este punto, ¿no? Ya no voy a hacer la línea, era ese punto, ese era el aire a la entrada. Luego a la salida, ¿qué le pasó? Me olvidé, ¿qué le pasó? Se enfrió, ¿no? ¿Cuál era su temperatura? A ver, un ratito esto. Era 20 su temperatura de salida, ok. Era 20. Entonces, volvemos a hacer anotaciones, ya. Entonces se ha enfriado hasta 20, pero en el proceso, al enfriarse, ¿dónde está 20? Lo vamos a marcar. Ha llegado hasta ahí. ¿Cómo es que ha llegado hasta ahí? ¿Cómo es que, qué ruta vamos a seguir? Ahí, disculpa, no sé si soy yo nomás, pero no estamos viendo la tabla. ¿Qué están viendo? Estábamos viendo el ejercicio. Ah, ya, perdón. Ya, volvemos acá. Ya. Sorry. Ya, vamos a dibujar todo de nuevo, entonces. 35. Ahí. A ver, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Sí, está bien ahí. Y se chocaba con la de 60, ¿no? Está ahí. Formando este punto de acá. Ese punto. De ahí ya habíamos leído su humedad absoluta a la entrada, que era la Y1, ¿no? La Y1. Nos faltaba leer, ¿qué cosa? El volumen húmedo a la entrada, eso vamos a hacer primero, ¿ya? El volumen húmedo a la entrada, ya que ahorita estamos en el punto a la entrada, acuérdense, ¿no? Este es el punto a la entrada, entonces vamos a obtener el volumen húmedo a la entrada. ¿Cómo hacemos eso? De ese punto trazamos una línea paralela a las líneas de volumen húmedo, con la misma inclinación, hasta abajo. Ya. ¿Cuáles son las líneas de volumen húmedo? Las más grandes, ¿no? Fíjense estas líneas más gruesas que tienen una amplia separación. Entonces, ok. Llegamos hasta ahí,
Y aquí, para ser más preciso, en el caso de las humedades absolutas, cuando nos caía por encima o por debajo de una línea, más o menos a ojo tratábamos de calcularlo, ¿verdad? ¿No? Decíamos, a ver, están un poquito más arriba, entonces 22,2. Pero en este caso, no podemos tener un ojo tan preciso de predecir con la vista un tercer decimal, porque estos volúmenes húmedos están en fracción. Este es, por ejemplo, a ver, este es 0, creo que este es 0,9, no, 0,95, ahí está, 0,95, entonces este es 0,9. Es que no lo puedo bajar ahorita porque ya está clavado ahí en la imagen nuestros dibujos, los dibujos que he hecho. Entonces este es 0,9, 0,9, porque esta otra es 0,95, ¿no? 0. Esta línea de acá, que igual podría seguir, es 0,95. Entonces, ¿cómo yo voy a ser tan preciso de viéndolo ahí, decir, este es 0,915? No, ni idea, no es ni idea. Ni idea, no podríamos predecir un segundo y peor un tercer decimal, porque con 3 decimales tenemos que sacarlo. Entonces, lo que se hace es un pequeño cálculo. Un pequeño cálculo, ¿de qué manera? Con la ayuda de una regla, nosotros podríamos medir aquí en la parte de abajo. A ver, vamos a... Esta línea se prolonga, ¿no? Ahí está. Esta línea la voy a prolongar igual. Ok, así. Ahí está. Entonces, con la ayuda de una regla, nosotros podríamos medir el ancho total. ¿Cuánto mide ese ancho? Pero de forma física, es decir, con una regla medirlo. ¿Cuántos centímetros mide? ¿Ok? Vamos a ver una regla. Lo voy a medir en mi pantalla. Obviamente que cuando ustedes se impriman esta carta, de algunos va a ser más chico, otros más grande, así que no todos van a tener el mismo. A ver, tengo una regla a mano y me sale 7,4. 7,4. ¿Ya? Anótense eso, por favor. Bueno, lo voy a anotar aquí. 7,4. Ese es el ancho total en centímetros que me mide. Ese 7,4 de ancho físico, ¿qué diferencia representa? Ahora hablando en mi escala de volumen húmedo. Representa en realidad de 0,9 a 0,95 hay una diferencia de 0,05, ¿no ves? Entonces el ancho de ese intervalo, pero en mi escala de volumen húmedo, en mis unidades de volumen húmedo, es 0,05. ¿No ves? Entonces el ancho físico de 7,4 centímetros equivale a 0,05 en unidades de volumen húmedo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es medir el ancho físico, pero desde la línea de la izquierda hasta mi punto. Es decir, este pequeño pedacito, ¿no? A ver, lo voy a medir con mi regla en mi pantalla. Sale 1,1. 1,1. 1,1. Y es una regla de 3 simple lo que vamos a hacer. Si estos 7,4 centímetros representaban 0,05 de incremento, ¿no? Porque de 0,9 a 0,95, ¿cuánto ha aumentado? 0,05. Bien, entonces si estos 7,4 centímetros representan 0,05 de incremento en unidades de volumen húmedo, entonces los 1,1 centímetros que he recorrido hasta mi punto, ¿cuánto de incremento va a representar?
¿Alguien puede hacer esa regla de 3 simple, por favor? A mí me sale 7.43 por 10 a la menos 3. Ya sería 0.0743. Ya. 7,43 por 10 a la menos 3. Ese es el incremento que representa ese pequeño trayecto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, este incremento se lo sumamos al valor de la izquierda. ¿Cuánto era el valor de la izquierda? 0,9. Entonces, nuestro volumen húmedo va a ser 0,9 más esto de acá. Y nos va a dar 0,9743, ¿no? 1, 2, 3, está bien. Entonces 0,9, es decir, el valor de la izquierda, más este incremento que hemos hallado, nos va a dar esto, ¿no? 0,90743. Ese es nuestro volumen húmedo. ¿Ok? Ese es nuestro volumen húmedo. ¿Qué volumen húmedo es? ¿Del aire a la entrada o del aire a la salida? Es del aire a la entrada, porque yo lo estoy sacando en base al punto que representa el aire de entrada. El punto que representa el aire de salida no lo he definido todavía, en eso estábamos, ¿no? El enunciado decía que iba a salir con 27 grados centígrados. 25, bueno, era 20, perdón, 20. 20, es decir, ahí. ¿Cómo yo voy a llegar hasta ahí? Yo les dije que cuando se enfría, ¿no? Y se está humidificando, hay que irse inclinado siguiendo la temperatura del bulbo húmedo, ¿no? Pero en este caso no se está humidificando, ¿verdad? Más bien está perdiendo agua. ¿Cómo es ese proceso extraño entonces que va a ocurrir? Que no es tan extraño en realidad. En realidad al aire lo que le ha sucedido es un enfriamiento y ha perdido agua a causa de que alcanzó su punto de rocío. Fíjense, vamos a hacerlo con amarillo. De este punto se enfrió sin perder agua. Llegamos hasta ahí. ¿Qué ha sucedido? Estamos en el borde de la tabla. Eso quiere decir que ese aire está saturado. Pero aquí todavía no nos encontramos a 20. Estamos a poco más de 25. Entonces, ¿cómo es que llegamos a enfriarlo hasta 20? Es porque como ya aquí en realidad no había posibilidad de seguir enfriando sin que pierda agua, ¿no? Es decir, llegó a su temperatura de rocío. ¿Qué va a pasar si le seguimos bajando la temperatura? Pues cae el rocío, como en las madrugaditas, ¿no? Cae el rocío porque el aire se ha saturado. Entonces seguiríamos esta línea y llegamos hasta ahí. Debido a esto es que ha perdido agua nuestro aire en el enfriamiento. No es que se tengan que venir chuecos desde aquí así recto hasta acá. No vayan a hacer eso, ¿ya? Se enfrió hasta más no poder, alcanzó su punto de rocío, se siguió enfriando, pero como ya había alcanzado su punto de rocío, entonces empezó a perder agua. Es por eso que ha perdido agua ese aire, ¿ya? Ok, entonces, pucha, ya teníamos el volumen húmedo. Recuérdenlo, por favor, se va a cortar la reunión. 0,90743, alguien anótelo. 0,90743, ya. Y a la vuelta